Hola, mucho gusto. Mi nombre es Verónica Aya y yo hago parte del grupo conformado por Juan Pablo Osorio, Samuel Morales y Valentina Zapata. Hoy les venimos a mostrar nuestra entrega final acerca de un termo para bebidas calientes. Este termo se desarrolló como parte del proyecto de la clase Fenómenos de Transporte 2, el cual consistió de tres grandes fases. La primera siendo el diagnóstico, la segunda la metodología y la tercera la exposición final. Esta presentación trata sobre la exposición final donde les vamos a exponer los resultados y lo que hallamos con nuestro prototipo de termo. Entonces, lo primero es el propósito de este proyecto era estudiar la transferencia de calor en el mecanismo de paredes compuestas. Entonces, lo primero que se realizó en el diagnóstico fue un estudio de mercado en el cual se le realizaron las preguntas que se ven al lado derecho de la pantalla a distintos usuarios frecuentes de termos para bebidas calientes. Estas preguntas se realizaron con el fin de entender qué es lo que más se busca en un termo para bebidas calientes y cuáles son las características que debería tener el termo ideal, por ponerlo así, para poder desarrollar un producto que sea mejor a los que ya existen. Entonces, luego, acá se encuentran los resultados de la encuesta, de las encuestas, que principalmente son mantener la temperatura, que mantenga la temperatura por largos periodos de tiempo, que sea un diseño cómodo para su uso cotidiano, que sea resistente, liviano y que no se riegue, que la bebida se mantenga caliente en rangos de 6 a 8 horas, que es lo que equivale a una jornada de trabajo o de estudio, que el tamaño mínimo sea 16 onzas y que sea fácil de desarmar y lavar para mantener una buena higiene. Con base en esto, escogimos nuestras variables de ingeniería que serán expuestas en la siguiente parte. Sin embargo, existen también limitaciones a este proyecto, o pues no encontramos limitaciones, y las dos principales fueron el tiempo y el presupuesto. El tiempo, debido a que solo pudimos acceder al laboratorio una hora y media un día, entonces por ende no pudimos tomar no pudimos tomar datos de temperatura sobre un gran periodo de tiempo como una jornada de las que se habla ahorita, de 6 a 8 horas. Y por otro lado, el presupuesto, pues nos limitaba mucho los materiales que podíamos utilizar, dado que pues no podíamos emplear materiales con el fin de crear cámaras de vacío, ni utilizar materiales tan complicados de conseguir. Y a continuación les seguimos contando cómo a raíz de estos resultados de las encuestas y de estas limitaciones, planteamos lo que íbamos a hacer en el laboratorio, al igual que el modelo matemático de transferencia de calor para nuestro termo. Bueno, ahora vamos a hablar del modelo matemático. Para este experimento vamos a calcular cómo varía la temperatura en el tiempo y cómo varía el flujo de calor en el tiempo. Esto con el propósito de mirar si el termo cumple con las condiciones necesarias y pues si puede mantener el calor durante un tiempo prolongado. Entonces, para calcular el flujo de calor o Q, necesitamos tener en cuenta las propiedades térmicas de los materiales que interactúan, ya sea la conductividad en sólidos o la convección en fluidos. Y también necesitamos tener en cuenta cómo varía y cuáles son las dimensiones del termo eh, que hicimos. Bueno, para esto utilizamos tres materiales que son el acero, el poliuretano y el acetato, que tienen cada uno una conductividad en watts sobre metro Kelvin de 50,2, de 0,028 y de 0,36 respectivamente. La convección sería para los fluidos que trabajamos, que son el agua y el aire. La convección forzada es específicamente para el agua y la convección natural para el aire. Cada uno tiene en watts sobre metro Kelvin de 3000 y de 20. Y también tenemos que tener en cuenta las dimensiones del termo, que son de 0,2 de largo y tienen pues
cuatro radios que serían lo que mide el diámetro de cada de los espacios. Por último, también tenemos que tener en cuenta la temperatura ambiente, que en Kelvin sería de 292,15. Finalmente, la expresión de Q que necesitamos utilizar es 2πL por la diferencial de temperatura, donde T0 es la temperatura del agua, que varía, menos la temperatura ambiental, que sería la del aire. Y todo esto se estaría dividido sobre las resistencias de cada uno de los materiales que se usaron. Y para los sólidos en específico tenemos la expresión del logaritmo natural del radio mayor sobre el radio menor, o sea, más o menos con el propósito de cumplir con el modelo matemático. Para comprobar la eficiencia de nuestro prototipo, desarrollamos el siguiente procedimiento en el laboratorio ML418 el día 21 de octubre de 2021 a las 2:30 de la tarde. Primero fue calentar el agua a una temperatura arbitrariamente alta. Esperábamos obtener temperaturas entre 60 y 70 grados, pero para el caso particular del experimento llegamos hasta los 73 grados Celsius. Posteriormente depositamos el agua en el termo e inmediatamente medimos su temperatura, siendo esta ya de 66,6 grados Celsius. Tapamos el termo y cada 3 minutos tomamos la temperatura. Esto se realizó durante 48 minutos. Con los datos recolectados y apoyados en el modelo matemático, se elaboraron las gráficas tanto de temperatura contra tiempo como de flujo de calor contra tiempo. Análisis de resultados. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en la práctica. Observando la gráfica de temperatura versus tiempo, se reconoce una disminución de la temperatura con el tiempo como se esperaba. Según la recta de regresión hecha sobre los datos obtenidos, cada minuto se pierde alrededor de 0,25 grados de temperatura. En total, hubo una pérdida de 12,26 grados en 48 minutos. Si se calentara el agua a aproximadamente 70 grados Celsius y se introdujera en el termo, tardaría alrededor de casi 3 horas en enfriarse completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. En cuanto a la pérdida de calor, se obtuvo que la mejor ecuación que acomodaba la pérdida de calor versus el tiempo es una función exponencial. Esta función representa el calor perdido en un tiempo específico. La ecuación que nos da este resultado se encuentra en pantalla, como la línea punteada. Conclusiones. De la práctica experimental podemos concluir que nuestro termo cumple con el objetivo principal de mantener el calor. No obstante, los resultados muestran que el termo no cumple completamente con este requerimiento. Los usuarios habían estipulado una necesidad del calor durante 6 horas, mientras que nuestro prototipo solo alcanza a 3. Por otro lado, sí se cumplió con el objetivo de la practicidad del termo y su bajo peso. Para mejoras futuras se debería reconsiderar los materiales con el objetivo de mejorar el mantenimiento del calor. Por ejemplo, se podría cambiar la espuma elegida por una menos densa que permita una menor conductividad del calor. Además, se debe profundizar en otros aspectos de diseño como la seguridad al momento de usar el termo, entre otros.